Las crisis en el mundo, principalmente la crisis hídrica, producto de todo un modelo civilizatorio, está colocando al límite a toda nuestra humanidad. Y desde los pueblos ancestrales, desde los pueblos indígenas, han salido epistemologías, han salido sabidurías y conocimientos de la forma de relación, de respeto, de convivencia, con estos elementos que nos permiten la vida, que nos permiten vivir. El agua, que dentro de nuestros pueblos es algo sagrado, es algo importante, es nuestra madre, Cotamama, Yacumama también entre los quechuas. Y esta temática ha sido abordada por el MUSEF. Está con nosotros la hermana Elvira Espejo, directora del Museo de Etnografía y Folclore. Bienvenida, hermana, buen día. Buen día, Gilata. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu programa. Siempre es lindo compartir los trabajos que está haciendo el Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Creo que esta temática nos va a convocar a todos a una autorreflexión y profundización de la parte hídrica, ¿no? En este caso, el tema del agua. El agua, los flujos de la vida. Es el título que lleva esta versión de la RAE, ¿no? Así es, la reunión anual de etnología ya tiene 34 versiones y es uno de los temas más importantes del año, que es el flujo de la vida. Y el flujo de la vida justamente es un tema que nos convoca a poder conocer desde el pasado hasta la actualidad y poder entender, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, el agua se las conoce como si fuera un objeto, ¿no? Un recurso, un objeto desde afuera. En términos, yo diría más como griego, latín, en español, y siempre es como masculino también, el agua, ¿no? Entonces, cuando hablamos en nuestra propia lengua originaria, pues es todo femenino, ¿no? Mamayacu, mamapara, mamacocha, ¿no? Todo es madre, 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 madre agua, y eso también nos convoca un poco para poder entender todo este tema de la vivencia del agua, ¿no? Cómo los entendíamos y comprendíamos el agua en un despliegue de la terminología lingüística, ya sea como en aymara o en quechua, para poder entender en nuestra raíz cómo ha fluido, digamos, en nuestras propias comunidades, porque como el agua tiene una vida tan larga y tan amplia, porque brota justamente de los ojos, de los ríos, de la lluvia, de los cerros, cuando se levanta, por ejemplo, en las nubes y de las nubes la lluvia. Hay como una vida circular, ¿no? Incluso el aire mismo está con agua, ¿no? Están los átomos ahí. Entonces, en ese sentido, pues, en la primera mesa de la reunión anual de etnología se va a tocar esta temática y en la segunda va a ser justamente sobre la ingeniería, ¿no? Hemos tenido la ingeniería hídrica, digamos, en la parte arqueológica, por ejemplo, en Tiwanaku, ¿no? Exacto. ¿Cómo ha pasado en Tiwanaku que ya hay estos conductos de agua subterránea? Sí. Entonces, es bien interesante cómo esa ingeniería hidráulica se ha manejado en la parte arqueológica, por ejemplo, para los riegos de las terrazas, para el consumo. Y además también la limpieza, por ejemplo, ¿no? Hoy en día quizás hablamos de los filtros, pero también había filtros en aquellas épocas con el tema del carbón, arena. Y eso genera como una ciencia y tecnología que nuestros ancestros lo han desarrollado y hoy en día no los tomamos en cuenta. Entonces, en ese sentido, para mí es bien interesante porque son cosas orgánicas, ¿no? Y por otro lado, lo que vamos a hablar es cómo suena el agua, ¿no? En este caso, el suena del agua es para poder entender cómo las comunidades se conectaban con el agua, en este caso de hacer una ceremonia. Por ejemplo, hay momentos donde necesitamos la lluvia para la siembra, por ejemplo, y hay unas ceremonias de conversar como persona a persona, ¿no? Poder decir, por favor, que la lluvia humedezca la tierra y que podamos poner una semilla. Y eso está interconectada con nuestras comunidades en diferentes territorios, ¿no? Está en los valles, está en el altiplano, está en tierras bajas. Y luego en la cuarta mesa va a ser justamente las problemáticas. Las problemáticas que han generado, por ejemplo, con el tema de la sequía que hemos tenido en diferentes regiones y territorios, en diferentes periodos también. Eso se puede analizar desde la parte arqueológica cuando la sequía les ha azotado, se puede ver en los árboles, se puede analizar, por ejemplo, en los fragmentos de madera, en los bienes culturales. Y por otro lado, en la actualidad se puede tocar, por ejemplo, todo este problema con el tema
de las minas, las áreas mineras, cómo afecta, por ejemplo, a los ríos, cómo afecta al bosque, cómo afecta... Y en esa dimensión, querida hermana, si bien tenemos una comprensión, la RAE es local, o sea, es del territorio boliviano, y a veces la relación con el agua, ¿no? con la madre agua, es de un ámbito global, ¿no? Las grandes masas de agua, los grandes circuitos de las nubes que van de continente en continente, cómo los conocimientos de nuestros pueblos ancestrales en la actualidad pueden ser comprendidos en un ámbito global, universal. Bueno, la reunión anual de etnología no ha sido local, ¿no? Eso es bastante interesante. Es como que proponemos desde lo local de Bolivia, ¿no? Del MUSEF. Pero las que asisten y los que proponen, por ejemplo, las ponencias, porque es por convocatoria. La convocatoria salió el año pasado. Nosotros hemos esperado un año para que la gente pueda trabajar, puede ajustarse incluso a todo lo que nosotros planteamos y proponer también nuevas, ¿no? Entonces, hemos recibido más de 100 ponencias, ¿no? Y estas 100 ponencias son de diferentes territorios, ¿no? Tenemos ponentes de Bolivia, diremos con un 60%, pero el 40% se distribuye, por ejemplo, entre Argentina, Chile, Perú, Colombia, ¿no? Y también toda la región. Exacto, también hay de Estados Unidos, hay de Europa, ¿no? Entonces, eso es algo bien interesante porque nos está convocando a entender desde diferentes territorios y regiones y además qué material fluye a través de eso, porque una cosa es la parte académica, tener las ponencias, por ejemplo, escritas, pero por otro lado, lo que se ha adjuntado es el tema audiovisual. El tema audiovisual. Y esto va a ser presentado todo en el museo. Exacto, en el museo vamos a haremos la invitación, aquí me dicen, entre el 19 y 23, pero también van a estar creo que en Santa Cruz. En Chuquisaca y en Cochabamba. Sí, tenemos otros 3 ciudades más. Primero va a estar aquí en La Paz, que se va a inaugurar el 19 de agosto a las 7 de la noche en el auditorio del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, donde se va a presentar este catálogo sobre Mamayacas Causan, quiere decir la vida del agua, y esta vida del agua justamente habla de un contenido, justamente con los bienes culturales, para poder hacer este despliegue. Y luego vamos a pasar con las ponencias, ¿no? Lunes comienza a las 8:30, 9 de la mañana y vamos a estar hasta las 10 con la inauguración. Y todas las noches, todos los días va a estar así desde el 19 de agosto hasta el 23 de agosto. Así es. Así todos los días porque son más de 100 ponencias, hay muchas temáticas, hay muchas personalidades, expertos en el tema del agua que van a compartir sus experiencias. Así es, hermano. Y además va a haber una pequeña feria que va a acompañar, ¿no? Entonces, para nosotros es muy lindo tener este lenguaje de la parte académica, tener la parte práctica también, ¿no? Entonces, el agua, los flujos de la vida, hacemos la invitación muy amplia para que vayan al museo desde el 19 de agosto. Va a haber ponentes, va a haber exposiciones, va a haber la participación también de otras comunidades. Te agradecemos muchísimo, querida hermana Elvira, el trabajo es impresionante, conocer este trabajo y esta forma de comprensión de relación con el agua, con nuestra madre, que es muy importante, y de esa manera volver a reconstituirnos como persona. Tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias, querida hermana Elvira. Muchísimas gracias. Vamos a estar presentes como el Taipi, acompañando. Gracias. Que tengan un buen camino, buen sendero, buen corazón, buena Hayu, Hayaya. Hasta el siguiente programa.